Bueno, para mí es un poco difícil estar acá y a la vez siento que es muy necesario porque no me lo contaron, lo viví en carne propia junto a Gustavo y mi familia. Y bueno, les voy a contar nuestra propia experiencia, que ojalá pueda abrir un poquito de luz y que los pueda ayudar a trabajar a todos ustedes que están vinculados a la salud. Nosotros veníamos de hacer tratamientos de fertilidad, a mí es el más fuerte. Con mi marido era el 6º tratamiento que hacíamos. Veníamos hace unos años ya con el deseo de formar nuestra familia, de agrandarla, de ser padres. Y bueno, en ese contexto, en el 6º tratamiento finalmente quedé embarazada. Así que imagínense lo que fue para nosotros esa noticia, absolutamente buscada, querida, deseada. Y bueno, lamentablemente cuando nos hicimos el scan fetal, nos surge que nuestro bebé tenía, los voy a leer porque es un diagnóstico y es preciso como tal, que era RCIU simétrico severo, tenía intestino ecogénico, cráneo en frutilla, no se observan, decía, adecuadamente la salida de los grandes vasos del corazón, y era un embarazo que después yo me enteré con los días que era molar. Mola parcial. Eso era compatible, aparentemente lo vieron tanto mi obstetra como el doctor que me hizo la ecografía, como hizo una interconsulta con 2 obstetras más, que decían que era posible que tenga síndrome de Edwards, ese bebé, o triploidía o triploidia, no sé exactamente cómo se dice. Esas son las posibles patologías vinculadas. En ese contexto nos enteramos un jueves, bueno, de shock total, de no saber qué hacer, porque mi pregunta fue, ¿tengo posibilidades de que esto avance y cómo? Y nos dijo tanto el que nos hizo la ecografía del obstetra que no había posibilidades de vida, que era incompatible con la vida ese embarazo y que él nos dijo que había que esperar a que eso evolucione de alguna manera y que se detenga el corazón del bebé solo. Y eso podía llevar, no se sabe cuánto, 1 semana, 2 semanas, yo ya tenía panza. Ya estaba de 21 semanas transcurrieron, estaba de la semana 20 y llegué finalmente al Hospital Argerich, ya estaba de las 21 semanas de gestación. La verdad, no sabíamos qué hacer, sinceramente, en cuanto a cómo seguir. Esto de esperar nos producía una angustia enorme. Porque era algo que era inevitable, pero que iba a suceder. Nosotros ya lo sabíamos, de hecho, como les conté, habíamos hecho 2 interconsultas donde no era posible proseguir ese embarazo. Sí, en ese momento yo sentí, con una convicción muy grande, que prefería tomar la decisión de interrumpir ese embarazo con todo el dolor que eso llevaba, más en nuestra situación de que era tan deseado, a seguir en esa espera, en esa incertidumbre que nos producía tanta angustia. Y bueno, el obstetra en ese momento nos dijo que lo vayamos a ver a la otra semana. Y nosotros empezamos a hablar con Gustavo, yo justo estaba en unos foros vinculados con la fertilidad y demás, donde veo un testimonio de una persona que le había pasado lo mismo y que había ido al Hospital Argerich. De ahí yo me entero de la existencia que en este lugar podían hacer la interrupción legal. Si bien como abogada también conocía la existencia de la ILE, tal vez lo circunscribía un poco a otras causales más conocidas como la violación. Pero empecé a leer un poquito lo que podía, porque la verdad que tenía la cabeza en cualquier lado, y el alma también. Y bueno, y gracias a ella me enteré de la existencia de este hospital y hablar con otras amigas y un entorno que gracias a Dios uno tiene. Y aún así, teniendo ese entorno, clase media, profesionales y con un entorno familiar, afectivo, fuerte, importante, aún así no sabíamos qué hacer. Imagínense nosotros
en esta situación el resto de la gente, o de que tengan menos herramientas, cómo se sienten. Bueno, en ese estado finalmente pudimos acceder, fuimos al hospital, hablé primero que nada con la doctora Sandra Vázquez, que ella fue la que nos ayudó, no nos soltó la mano, como yo digo, le decía a Gustavo que sí sentí que lo hicieron tanto mi obstetra como la clínica en la que nosotros nos atendíamos, que por ahí después Gustavo les va a contar bien cuáles eran los argumentos que nos dieron, si es que se puede decir que eran argumentos, porque válidos, ni legítimos, ni legales. Y bueno, yo quiero decir, para mí es muy importante que en ese contexto de mucho dolor, incertidumbre y angustia y estrés que pasamos, cuando finalmente nos aceptaron nuestro caso en el Argerich, porque no era fácil teniendo en cuenta la cantidad de semanas de gestación, yo me sentí que estaba contenida, que estaba en un lugar donde me escucharon, donde me miraban a los ojos, donde le contábamos que veníamos de tratamientos de fertilidad y era una cara de las médicas de mucha compasión, de mucho respeto y mucho profesionalismo. Quiero decir que siempre con toda la información correspondiente nos dieron, no nos mendigaron nada, digamos, no retasearon en realidad ningún tipo de dato referido a la ILE. Y especialmente quiero agradecer a todo ese grupo, a ese equipo médico y humano, empezando por la doctora Sandra Vázquez, que te agradezco mucho que nos hayas convocado para poder hablar, para poder estar acá, al doctor Fabiano, a la doctora Piccoli, a la señora Florencia Salesi, que fue la señora que nos atendió, que estaba en la parte de administración, a la doctora Valeria Falcone, la doctora Belén Jauregui Lorda, a la doctora Milagros Jaurigoiti, a la doctora María Laura Alonso, Luisina Cicerchia y a la doctora Julieta Argüello. Y a todo el equipo también de enfermeras y de señoras de limpieza, que también todas, yo recuerdo, de verdad, voy a recordar siempre por el resto de mi vida esas miradas, esa calidez y esa humanidad en la atención. Yo no me voy a olvidar nunca, nunca en la vida. Realmente por eso va a ser mi eterno agradecimiento, por eso también estoy hoy acá, porque lo hablábamos con Gustavo y decíamos, bueno, uno tiene la convicción de es necesario hablar, pero decís, ¿para qué? Justamente para que tenga como voz, una cara, una identidad, este relato que nos pasó en carne propia, y para eso, para que no las abandonen esas mujeres que están en esa situación, porque de verdad a nosotros nos costó, teniendo un contexto y un entorno privilegiado, podría decir yo, hay otra gente que no lo tiene. Y la verdad que esa es mi razón de estar hoy acá. Les agradezco mucho por su atención, a unas amigas valiosas que me ayudaron mucho en ese momento y me siguen ayudando. Y bueno, ojalá que siga muy presente la humanidad, más que nada en el trato con el paciente, me parece fundamental. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Gustavo Iturriós, como dijo Vicky recién, ambos somos abogados y las paradojas de la vida también hace que les tenga que comentar que nosotros desde hace tiempo, no por el suceso nuestro, la tragedia que nos tocó vivir, estamos vinculados al sector salud porque trabajamos con la problemática de salud en distintas áreas. Pero yo quería, digamos, hacer hincapié en 2 o 3 aspectos que se dijeron muy concienzudamente acá. Nosotros como abogados, no, más allá del marketing que hay, que no es muy bueno, que tiene nuestra profesión, no nos sentimos enemigos de los médicos, no nos sentimos enemigos de los equipos que trabajan vinculados a la salud. Porque hay toda una corriente diciendo que el abogado es enemigo de estas cosas, que ojo que te van a meter un juicio, tené cuidado, y hay como mucho Hollywood detrás de todo esto. Lo que quiero decir es que por un lado también nos sentimos privilegiados
porque pertenecemos a la clase media, porque vivimos en la zona norte de Capital Federal, y la paradoja también se anida en estas cosas, que por más que uno viva en la zona norte de Capital Federal, tenga un cierto poder adquisitivo y forme parte de un sistema de medicina prepaga, frente a las cosas como las que le pasa a tanta gente y también nos ha sucedido a nosotros, esos privilegios no cuentan, el pertenecer no cuenta, muy por el contrario, se transforma en una expulsión, en un rechazo. Vaya uno a saber por qué parámetros dogmáticos, retrógrados, que nos han dicho en su momento. Nosotros pertenecíamos a OMINT y nos estábamos tratando con este embarazo en la clínica Basterrica. Vaya a saber por qué cuestiones, que yo no las vinculo solamente con el tema de la objeción de conciencia, porque a veces no sé si no me parece que es una excusa para esconder un miedo contractual, un miedo económico, o decir, bueno, el que tiene que tomar la decisión financiera, yo no le puedo ir con este tema porque tenemos que gastar mucha plata, que vayan al sector público, total, el sector público seguramente lo van a atender. Pero ni siquiera fue esa la solución. Cuando tuvimos varias reuniones después que a partir del scan fetal nos enteramos del retraso severo intrauterino y de todas las otras características que hacían que la vida extrauterina fuera imposible, el obstetra, muy suelto de cuerpo, lamento que haya algunos colegas presentes, pero como en todos los ámbitos y las disciplinas de la vida, hay abogados y hay matriculados y hay obstetras y hay otros que tienen el título de. Nos dijo muy suelto de cuerpo que había que esperar, que había que hacer un monitoreo ecográfico semana a semana y que en algún momento se iba a detener. Entonces yo le interrogué si él estaba al tanto de la ILE y me dijo que eso era ilegal. La ILE era ilegal, que no era legal. Digo, ¿pero vos estás seguro? Y como hemos puesto en nuestro escrito de demanda, cual Pedro negó a Cristo en 3 ocasiones. 3 veces me dijo en forma contundente, categórica, no es legal. Y te lo digo porque además mi mujer es abogada penalista y de esto yo algo sé. Digo, pero escúchame, ¿cuál es la solución? Estábamos en el medio de una situación realmente desbordante de angustia. Y me extendió un papelito escrito con su puño y letra diciendo, anda a ver a este que de hace 30 años que trabaja conmigo, está acá en la avenida Pueyrredón, ningún problema, él te va a atender y cuando se detengan los latidos del corazón podés reingresar acá a la Basterrica y la vamos a atender a tu mujer con todo gusto. Estas fueron las palabras del obstetra. Los dejo a ustedes para que saquen las conclusiones del caso. Después, cuando ya estábamos en el medio del protocolo en la Argerich, nos dimos cuenta que hay un otro lado, que el lado de la medicina prepaga no siempre es el lado de los privilegios, no siempre es el lado de la contención, muy por el contrario. Toda esa contención, toda esa humanidad la tuvimos que vivir en el Argerich. Y con todo gusto y con todo orgullo la hemos vivido en el Argerich. Porque muchas veces se desprecia el ámbito público. Dice, bueno, uno tiene que caer en la educación pública, tiene que caer en la salud pública. Y la verdad que hay que sacarse el sombrero. Yo no, también como Vicky, a lo largo de mi vida, no voy a dejar de reconocer todo lo que han hecho por nosotros, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la contención humana, tan simple como eso, tan simple como eso. Ahora yo me preguntaba cuando estábamos en el medio de todo esto, digo, ¿por qué nosotros que pagamos más de 20.000 pesos por mes en un sistema privado tenemos que recurrir al sector público y extraer los recursos del sector público que originariamente están destinados a aquellos que no tienen recursos? Y no, porque ahí no hay distinción. En el hospital público vale tanto una problemática de salud de alguien que tiene un sistema privado como del que no lo tiene o del que tiene un sistema de obra social. Pero me dio mucha bronca y quiero compartir esta bronca con ustedes, no como una queja, no como
como un reproche, sino como un dato de la realidad que nos tiene que obligar a todos los que de alguna manera estamos vinculados al tema de la salud a esclarecer, a dar información correcta, completa, como para que la gente pueda entender, el paciente pueda entender que tiene acceso a todo aquello que es legal y que el sistema lo tiene que proteger. Y que el Estado obviamente que los protege, pero también los privados están obligados a hacerlo, por las buenas o por las malas. Ocurre que muchas veces cuando llegamos a las malas es tarde. El tema es que podamos difundir en la comunidad médica y en todos aquellos que por distintas disciplinas están cerca del sistema de salud, que podamos difundir que todos tenemos que colaborar y tenemos que aportar nuestro pequeño o gran grano de arena para tratar de llevar a esto a una mejor calidad de vida de la comunidad. Porque también acá se habló del privilegio de vivir en Capital Federal y no en el interior. No quieran saber por las consultas que nosotros recibimos como abogados ya, en el ejercicio de nuestra profesión, las asincronías, las externalidades que se viven en el interior, solamente con cuestiones educativas, económicas, geográficas. Hay un sinnúmero de dificultades para que el paciente no pueda acceder a un sistema de salud. Bueno, está en nosotros, que estamos del otro lado, poder acercar esas herramientas y que la gente se sienta un poco más digna. Gracias.